estos sujetos no están dados en una perspectiva distributiva, S1, S2, sino que están arracimados en instituciones. Y las instituciones ya presuponen un ego trascendental. Esta es la cuestión fundamental. Es decir, los sujetos no pueden operar ni pueden construir ciencia alguna, ni conocimiento alguno, ni científico, ni filosófico, ni de ninguna clase, si, por ejemplo, no tienen un lenguaje. Y ese lenguaje no emana del sujeto. Ese lenguaje trasciende a los sujetos. Es ya un protoego trascendental, según dice Gustavo Bueno, no en los ensayos materialistas, sino en el ego trascendental. Si quitamos al ego trascendental como constructor del mapamundi, no como constructor del mundo, como constructor del mapa del mundo, y recordando además que el mapa del mundo no es una idea metafísica, es un mito, pero un mito luminoso, y la filosofía tiene que tener en cuenta los mitos. Por eso empecé por el mito al principio, por eso empecé con esta refutación de los mitos que hace David, diciendo que los mitos son irracionales. Los mitos no son irracionales, no pueden ser irracionales, y son absolutamente necesarios en la construcción de la ontología general. El mito del mapa mundi es absolutamente necesario. Si quitamos el mito del mapa mundi, que implica quitar al ego trascendental, y quitamos M, si quitamos la ontología general, lo curioso del caso es que también quitamos la ontología especial, porque la ontología especial no se entiende sin la ontología general, y precisamente no se entiende porque la perspectiva de la ontología especial es una perspectiva gnosiológica, no epistemológica, y es gnosiológica porque esos sujetos no son el sujeto epistemológico, ni muchísimo menos el sujeto psicológico, son sujetos enclasados en instituciones. O dicho de otra manera, no podemos concebir, por ejemplo, las geometrías no euclídeas, ya en el propio nombre, sin la geometría euclídea. Pero no es el sujeto el que ha descubierto las geometrías no euclídeas, sino que está inserto en una tradición que presupone un mundo en marcha, y un mundo que no se reduce ni a los sujetos ni a los objetos. Y por otro lado, resulta que las construcciones científicas también construyen el mundo. Por tanto, no tiene ningún sentido decir que hay un mundo ahí y que hay un sujeto aquí, un objeto, o la totalidad. Claro, la totalización de todos los objetos que asoman al mundo, eso sí que es metafísico, porque es imposible esa totalización trascendental de todos los objetos que asoman al mundo, eso es imposible. En todo caso, podemos hablar de sectores de la realidad, que se puedan enclasar, pero el mundo como la omnitudo rerum, eso sí que es una idea metafísica. Y entonces resulta que si pensáramos que la ciencia sencillamente lo que hacen, como parece insinuar David aquí, y como decía Lino, es encontrar unas estructuras que estaban dadas previamente, pero acaso en el inconsciente, encontrarlas por medio de esas operaciones, ¿verdad? Lo que estamos presuponiendo es que la ciencia no construye nada, que la ciencia descubre o encuentra. Descubre o encuentra. Pero es que la ciencia no se limita a descubrir o a encontrar. Las ciencias construyen el propio mundo. Y por tanto, necesitamos a un demiurgo constructor del mapa mundi. Sin ese demiurgo no podemos entender ni siquiera cómo es posible que las ciencias construyan el mundo. Y ese demiurgo creador del mapa mundi, pues no es otra cosa diferente a lo que Bueno llama el ego trascendental, que no es un ente metafísico. Lo será, por ejemplo, bueno, ni siquiera en el caso de Kant sería entendido como un ego metafísico. Es decir, el sujeto trascendental de Kant es en realidad un sujeto psicológico, que contiene las categorías como formas a priori del entendimiento, o el espacio y el tiempo como formas a priori del entendimiento.